Bienvenidos. Hoy analizamos un misterio histórico, la integridad de los tres testigos del Libro de Mormón. Cowdery, Harris y Whitmer juraron haber visto un ángel y haber tocado planchas de oro, pero todos terminaron odiando a José Smith. Fueron expulsados y perdieron todo por su causa. Vivieron en la miseria. Si fuera un fraude, ¿por qué ninguno habló para vengarse? Oliver fue humillado en las cortes, pero frente a sus enemigos nunca negó su testimonio. Martin, incluso pobre y bajo presión, mantuvo su historia. Ni el alcohol pudo desenterrar una mentira. David prefirió morir bajo amenaza antes que retractarse. ¿Quién muere por una mentira que no le da nada? Su silencio es una evidencia ensordecedora. La verdad es la explicación más simple. A ver, imaginemos por un momento el crimen perfecto. O bueno, mejor dicho, la estafa histórica perfecta. Una especie de conspiración masiva donde los supuestos cómplices pues lo pierden absolutamente todo. Sí, lo pierden todo y además acaban odiándose a muerte entre ellos. Exacto. Acaban odiándose y aún así se llevan el secreto a la tumba sin confesar jamás el engaño. Pues bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un documento histórico fascinante que se titula Testigos o actores. Y nuestra misión, para quienes nos escuchan hoy, es desentrañar un rompecabezas que, francamente, desafía todo lo que creemos saber sobre la psicología humana. Y sobre la mentira, claro. Es que es un documento que nos sitúa ante un callejón sin salida lógico. O sea, normalmente, cuando se investiga un fraude a gran escala, la expectativa siempre es encontrar una grieta. Alguien habla de más por resentimiento, o alguien se queda con un dinero que no le toca. O aparece el típico diario comprometedor. Eso es. Nos reconforta saber que las grandes mentiras, especialmente las que están sostenidas por grupos de personas, pues son insostenibles a largo plazo, porque la naturaleza humana es falible. Siempre hay un eslabón débil. Pero fíjate que este caso es una anomalía absoluta. Totalmente. Y bueno, para poner en contexto a quienes nos acompañan en esta inmersión profunda, tenemos que viajar al estado de Nueva York, más o menos alrededor de la década de 1820. El escenario, es el siguiente. Un adolescente de una familia de granjeros con muy poquitos recursos, llamado José Smith, afirma de buenas a primeras que ha recibido una visita divina. Una afirmación bastante audaz, desde luego. Ya te digo. Sostiene que un ángel le ha revelado el paradero de unas antiguas planchas de oro que supuestamente llevan siglos enterradas en una colina cercana a su casa. Y aquí es importante señalar que no se trataba de un tesoro monetario. No era oro para fundir y hacerse rico, ¿sabes? Según su relato, estas planchas contenían un registro histórico minucioso. Hablamos de civilizaciones antiguas que habitaron el continente americano e incluso documentaban una visita de Jesucristo. Madre mía. Sí. Y Smith afirmaba que su labor no era escribir este texto usando su imaginación, sino traducirlo de un idioma antiguo a través de inspiración divina pura y dura. Claro, pues pongámonos en situación. Estamos en una época de un fervor religioso inmenso en Estados Unidos. A este joven, lógicamente, lo tachan inmediatamente de blasfemo, de estafador, de peligro público. Y sus críticos, con toda la razón del mundo, pues le exigen ver esas famosas planchas de oro para comprobar si realmente existen. Es lo más normal. Enséñame la prueba. Claro, pero él sostiene que tiene una orden divina, una orden estricta de no mostrarlas libremente al público. Y aquí es vital hacer una pausa y aclarar algo fundamental sobre nuestro enfoque de hoy. El objetivo de esta exploración documental no es validar creencias religiosas. No estamos aquí para confirmar la existencia de ángeles ni para desmentir la fe de nadie. Por supuesto, somos completamente neutrales en ese sentido. Exacto. Las fuentes que manejamos nos plantean un enigma estrictamente histórico. Porque Smith, para respaldar su historia, que era fantástica, y para defenderse de todas estas acusaciones de fraude, presentó un documento formal, un documento firmado por 3 hombres respetables de su comunidad. Vale, vamos a desgranar esto, porque esto es clave. Estos 3 hombres, que son Oliver Cowdery, Martin Harris y David Whitmer, juraron solemnemente por escrito haber visto al ángel y haber visto las planchas. O sea, sus nombres acompañan cada copia impresa de ese texto, que hoy se conoce como el Libro de Mormón. Así es. Es un testimonio que quedó fijado en papel. Pero el giro central de nuestras fuentes, lo que rompe por completo la lógica forense de cualquier investigación, es lo que ocurrió en las décadas posteriores. El llamado después de la historia. Eso es que terminaron odiando a José Smith.
se pelearon amargamente con él, fueron expulsados del movimiento que ellos mismos ayudaron a fundar. Lo perdieron absolutamente todo. Casas, dinero, reputación, todo. Todo. Y terminaron viviendo prácticamente como parias sociales. Y sin embargo, jamás, hasta el último día de sus vidas, retractaron su testimonio original. Y claro, si lo pensamos bien, vivimos inmersos en la era de las filtraciones masivas de información. Hoy en día sabemos lo extremadamente difícil que es que dos personas guarden un secreto. Ya, no digamos ya un grupo entero enfrentado entre sí. Exactamente. Este caso nos obliga a cuestionarnos algo profundo. ¿Es humanamente posible mantener un teatro monumental durante décadas sin obtener a cambio ningún tipo de beneficio y encima odiando al supuesto líder de la estafa? A ver un momento, que me quiero poner en el papel de abogada del diablo. Si asumimos por un momento que todo esto fue un fraude magistral, la lógica nos dicta que Smith no pudo hacerlo solo. O sea, era un joven sin apenas educación formal. Tuvo que haber un cómplice principal, ¿no? Alguien con la capacidad intelectual para escribir el guión de semejante obra literaria. Claro, un cerebro en la sombra. Eso es. Y eso nos lleva directamente al primer hombre de nuestra lista, que es Oliver Cowdery. Pues mira, Oliver encaja perfectamente en el perfil de ese cerebro de la operación. Si es que hubo una operación, claro. Era un hombre educado, ejercía como maestro de escuela y posteriormente tuvo una carrera profesional como abogado. O sea que si hubo un engaño, él no era un mero espectador al que tomaron el pelo. Las fuentes lo sitúan como el engranaje principal. El escriba. Exacto, el escriba de casi todo el texto. Él transcribía lo que Smith dictaba. Pero es que, a ver, las afirmaciones de Oliver iban mucho más allá de decir, pues mira, vi un objeto brillante. Él juró que seres literales de la Biblia bajaron del cielo y le pusieron las manos físicas sobre su cabeza para otorgarle autoridad. O sea, si todo fue un teatro, ¿qué nivel de actuación de método requiere fingir que sientes manos celestiales sobre ti? Es un nivel de compromiso tremendo. Ya te digo. Y lo pregunto porque la salida fácil, quiero decir, cuando años después es excomulgado y se queda prácticamente en la calle, pues habría sido confesar, decir, oye, que nos lo inventamos. Pues sí, esa sería la reacción lógica esperada en cualquier ser humano. Tras ser expulsado, Oliver pasó una década entera fuera del movimiento, construyendo una carrera como abogado en tribunales civiles. Y a ver, los tribunales del siglo XIX no tenían piedad ninguna. Me lo imagino, un entorno súper hostil. Totalmente. Sus enemigos legales y políticos intentaban destruir su credibilidad constantemente. Y lo hacían sacando a relucir su historia del ángel en medio de los juicios delante de todo el mundo. Buscaban humillarlo frente a los jueces y los jurados. Era su punto débil. Y es ahí donde mi teoría, del cómplice avergonzado, se tambalea por completo. Porque pensemos en la situación. Tienes tu prestigio profesional, tu medio de vida, vendiendo de Milo frente a un jurado. La salida obvia para salvar tu carrera es decir, miren, fui víctima de un líder carismático y manipulador cuando era un joven ingenuo. Me engañó y ya está. Sería la forma perfecta de limpiar su nombre y quedar como una víctima. Pero no lo hace. Oliver prefería lo que parece un suicidio profesional en toda regla. Frente a esos jurados hostiles, el tipo reafirmaba que lo que vio era verdad. Se quedaban a cuadros. Es que, desde un punto de vista puramente analítico, si Oliver era un actor en una estafa, su comportamiento es profundamente irracional. Estaba dispuesto a destruir su propio sustento antes que admitir que no hubo planchas. Increíble. Pero para entender verdaderamente la complejidad del papel de Oliver, hay que observar cómo las fuentes describen el mecanismo del dictado en sí, porque es algo que desafía la logística de cualquier falsificación literaria. Uy, hablemos de eso, porque el proceso de traducción que se describe en el documento es una absoluta locura. A ver, imaginemos el reto para quienes nos escuchan. Intentar dictar una especie de universo cinematográfico o una novela épica gigantesca. Llena de genealogías entrecruzadas, además. Eso es, nombres impronunciables, sistemas monetarios propios, tácticas militares complejas, y tienes que hacerlo sin mirar un solo apunte, de corrido, durante horas y horas. Es un reto cognitivo insuperable. Y te digo más, incluso para novelistas contemporáneos que usan software de estructuración de tramas, sería casi imposible. Pues según los relatos, José Smith dictaba el texto metiendo la cara en un sombrero. Sí, literal, en un sombrero. Aparentemente, esto era para bloquear la luz ambiental y poder ver mejor unas supuestas piedras videntes que usaba como instrumento de traducción.
Mientras tanto, las planchas físicas solían estar sobre la mesa, cubiertas por un trapo de lino. Y el detalle más incomprensible de todos. Oliver Hodder relata que después de parar para comer o al día siguiente tras dormir, José se sentaba, metía la cara en el sombrero y retomaba el dictado exactamente en la palabra donde lo había dejado el día anterior. Lo fascinante aquí es la fluidez del proceso. O sea, no había un Oliver, léeme la última página para recordar por dónde íbamos. Claro, el típico ¿en qué me quedé? Nada. Nada de nada. La narrativa simplemente continuaba. Si sostenemos la teoría del fraude, Oliver Cowdery tendría que haber sido el cómplice más brillante y cínico de la historia. Tendría que haber fingido día tras día, durante los 90 días que duró el dictado, no ver absolutamente nada de la preparación. La preparación oculta, ¿quieres decir? Claro, los inmensos mapas, los extensos borradores, las notas genealógicas que Smith habría necesitado imperiosamente para mantener la coherencia interna de un texto tan sumamente complejo. Pero, a ver, y si los escondían muy bien, quiero decir, ¿podrían haber tenido un sistema súper sofisticado para ocultar los papeles cuando entraba alguien? Pues mira, la logística física lo hace casi imposible. Las fuentes subrayan que la traducción no ocurría en una cueva aislada o en un sótano secreto. Ocurría en la sala de una casa de campo pequeña llena de gente todo el tiempo. Había trasiego de personas. Continuó. Entraba y salía la familia de la esposa de Smith. Había vecinos curiosos pasando por allí para cotillear. Y nadie, fíjate, en ningún momento reportó haber visto jamás esos supuestos papeles ocultos, ni borradores, ni libros de referencia. Nada. O sea que, si era un teatro, todos los habitantes de esa casa tendrían que haber sido parte del complot. Una conspiración de silencio absoluto en un entorno familiar. Y a ver, sabemos que en las familias los secretos no sobreviven ni una semana. Ya te digo, es insostenible. Vale, pues si descartamos que Oliver sea el genio del mal porque la logística simplemente no encaja, tenemos que recurrir a la regla de oro de cualquier investigación forense. Si quieres descubrir una estafa, sigue el rastro del dinero. El clásico follow the money. El motivo económico es el motor principal de la inmensa mayoría de los engaños a gran escala en la historia. Alguien tiene que estar lucrándose de todo este montaje. Claro, pero al aplicar esa regla de seguir el dinero a esta historia en concreto, nos damos de bruces contra un muro completamente ilógico. Y esto nos lleva al segundo testigo clave, Martin Harris. A ver, imaginemos a un inversor de estos de Silicon Valley financiando una startup tecnológica. Sí, inyectando un capital enorme. Eso es, pero luego haciendo todo lo posible por arruinarla desde dentro. Es que no tiene sentido. Harris era un granjero inmensamente rico para la época y para la zona. Era un hombre de negocios muy respetado en su comunidad. Y fíjate si estaba involucrado que fue él quien hipotecó su extensa y preciada granja para pagar la carísima impresión de la primera edición del Libro de Mormón. O sea, Harris literalmente financió la supuesta estafa de su propio bolsillo. Una locura. Pero, a ver, me resisto a creer que simplemente le entregó el dinero a ciegas. Un hombre de negocios exitoso, alguien que ha levantado un imperio agrícola, no se deja engañar tan fácilmente sin pedir unas mínimas pruebas. Y es que no lo hizo. De hecho, las fuentes nos relatan una anécdota reveladora que se conoce como la prueba de la piedra. Y esto demuestra que Harris operaba con un alto grado de escepticismo empírico. No era el típico seguidor dócil que asiente a todo. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque un día, a escondidas, Harris agarró la piedra vidente que Smith usaba para la supuesta traducción y la cambió por una piedra de río común y corriente que se encontró por ahí, que era de un tamaño y color muy similar. Exacto. Esto es brillante desde el punto de vista analítico. Le dio el cambiazo para ver si el supuesto profeta notaba la diferencia. Claro, para pillarle. Su intención era poner a prueba el mecanismo sin que el otro lo supiera. Piensa que si ambos fuesen cómplices ensayando una obra de teatro premeditada, el financista jamás intentaría sabotear la función desde dentro. Es absurdo. Sería tirar piedras contra su propio tejado. Exacto. Y cuando Smith intentó continuar con el dictado usando la piedra falsa, se detuvo abruptamente. Miró extrañado a su alrededor y declaró que no podía ver nada, que todo estaba, y cito textualmente, oscuro como el Egipto. Y es ahí, precisamente, cuando Harris confiesa la trampa. Dijo que lo había hecho para tener pruebas irrefutables y poder taparle la boca a los burlones. O sea, quería convencerse a sí mismo, de una manera completamente física y tangible, de que no estaba tirando su fortuna a la basura. Y si conectamos esto con el panorama general, vemos a alguien buscando desesperadamente confirmación material de un fenómeno que es claramente anómalo.
Harris no actuaba como un coconspirador protegiendo una mentira compartida. Actuaba como un escéptico intentando validar sus propios sentidos y, sobre todo, justificar su enorme inversión financiera y social. Totalmente. Y la historia de Harris tiene un epílogo que, de verdad, parece sacado de una novela negra. Años más tarde, ya siendo un anciano, vivía en una pobreza extrema. Estaba completamente alejado del movimiento religioso y profundamente enemistado con José Smith. Había mucha amargura ahí. Muchísimas. Se sentía traicionado, desplazado. Y a veces, para lidiar con esa amargura, pues buscaba consuelo en el alcohol. Y es aquí donde las fuentes documentales nos presentan la prueba de la taberna. Una escena que es fascinante sobre cómo operan las inhibiciones humanas bajo presión. Pues pongámonos en escena. A ver, una taberna oscura, ruidosa en el siglo XIX. Martin Harris, un hombre mayor, arruinado, tomando unas copas de más. Sus antiguos vecinos y críticos, que lo conocían bien, se le acercaban a propósito. Iban a buscarle las cosquillas. Exacto. Le pagaban más bebida, lo azuzaban, le hacían preguntas capciosas. La estrategia era clarísima: embriagarlo hasta que la guardia bajara y soltara por fin la verdad. Esperaban que dijera, pues mira, vale, me habéis pillado. El chico me engañó, montamos un circo y perdí mi granja por imbécil. Claro, el clásico in vino veritas. Esperaban que la intoxicación desinhibiera al supuesto actor, rompiendo el personaje de una vez por todas, porque mantener un personaje borracho es muy difícil. Pero es que ocurría exactamente lo contrario. Los relatos que nos han llegado documentan que, incluso estando completamente ebrio, cuando la fachada social desaparece por completo, Martin Harris nunca cambió una sola coma de su relato original. De hecho, se ponía físicamente agresivo, defendiendo que el ángel y las planchas de oro eran absolutamente reales. Y eso lo cambia todo. Ni siquiera la pérdida total de inhibiciones provocada por el alcohol logró destapar el supuesto fraude. La conclusión analítica aquí es muy difícil de esquivar. No revelaba una mentira porque, en su mapa mental, la mentira simplemente no existía. Si era un estafador, era uno que pagó su propia ruina y defendió el engaño a gritos en tabernas donde solo recibía burlas y desprecio a cambio. Es desconcertante, de verdad que sí. Así que, resumiendo, el cerebro de la operación pierde su carrera legal en los tribunales. El financiero pierde su inmensa fortuna y su familia. Pero bueno, a fin de cuentas ambos sobrevivieron. Siguieron con sus vidas, sí. Claro. Pero el verdadero límite humano, el cable rojo que desactiva cualquier lealtad falsa, es el instinto de supervivencia. Y eso nos lleva al tercer hombre de esta historia, David Whitmer. El caso de Whitmer añade a la ecuación la prueba definitiva del tiempo y sobre todo de la presión extrema. Hablamos de medio siglo de silencio y perseverancia. 50 añazos. Vivió 5 décadas completamente desligado de la iglesia. Y no en un lugar tranquilo y pacífico, sino en Missouri. Y es vital entender el contexto geopolítico de Missouri en esa época. No era un sitio cualquiera, era un estado abierta y violentamente hostil hacia este grupo religioso emergente. Había órdenes de exterminio firmadas, violencia paramilitar real en las calles contra ellos. O sea que tuvo 50 años y un entorno perfecto para limpiar su nombre de una vez por todas. Podría haber dicho en su vejez, mira, fui víctima de un engaño juvenil, perdonadme, yo reniego de todo aquello. Y habría sido recibido como un héroe local. Totalmente. Habría ganado estatus. Pero nunca lo hizo. Y el clímax de su historia, que me parece increíble, llega con lo que yo llamaría la prueba de fuego definitiva de esta investigación. La situación de vida o muerte literal. Las fuentes históricas de la época describen un episodio que es, francamente, espeluznante. Vamos a detenernos un segundo en esto para que quienes nos escuchan entiendan la gravedad del asunto. Una turba furiosa, armada hasta los dientes, saca a Whitmer a rastras de su propia casa en medio del caos. Lo maltratan, lo rodean en la calle y le ponen el cañón de una pistola directamente en la sien. Una ejecución inminente. Tal cual. La exigencia de la turba es clara y brutal. Niega de una vez por todas tu testimonio sobre el dichoso ángel y el libro de oro, y te dejamos vivir. Si no lo haces, disparamos aquí mismo. Y el instinto básico de supervivencia humana dicta que en ese milisegundo, frente al metal frío de un arma en tu cabeza, cualquier mentira construida por motivos espurios, pues simplemente se evapora. Confiesas el fraude, complaces a la turba enfurecida, salvas tu vida y vuelves con tu familia a cenar.
Porque nadie, absolutamente nadie, muere por mantener viva una estafa que ya no le aporta ni un céntimo ni un gramo de poder. Pues con la pistola en la cabeza, David Whitmer se niega rotundamente a retractarse. Grita frente a la turba que lo que vio era real. Es alucinante. Sobrevivió casi de milagro, porque la turba se quedó tan desconcertada que lo dejaron ir. Pero ese nivel de terquedad roza lo incomprensible. Y fíjate, años después, cuando una enciclopedia nacional publicó por error que Whitmer finalmente había negado su testimonio en su vejez, el hombre no se quedó de brazos cruzados. Pagó de su propio bolsillo la impresión de un folleto público exigiendo una corrección inmediata a la enciclopedia. Y aquí es donde entra lo que en el análisis de fuentes históricas llamamos la paradoja del odio. Es un concepto clave. Durante todos esos años viviendo en Missouri, la familia Whitmer guardaba celosamente registros históricos propios. O sea, escribían diarios personales, cartas íntimas y manuscritos sobre la historia de esos años tempranos. Y en esos textos privados no tenían ningún reparo en destrozar la figura de José Smith. Lo atacaban sin piedad, ¿no? Totalmente, sin filtros. Lo calificaban en sus escritos de profeta caído, criticaban amargamente su liderazgo, sus decisiones financieras, su carácter. Vamos, sentían una animosidad profunda y visceral hacia él. Entonces, si le odiaban tanto en privado, ¿por qué demonios mantener el encubrimiento a nivel público? A ver, imaginemos que nos peleamos a muerte con un gran amigo de la juventud. Alguien con quien hace años juramos haber visto, no sé, una nave extraterrestre aterrizar en un bosque. Vale, compramos el FinPro. Pasan los años y llegamos a detestar a esta persona, con toda nuestra alma. Nos ha arruinado la vida. Un día, alguien se nos acerca y nos dice: «Oye, ya que odias tanto a este tipo, confiésame de una vez que lo de la nave fue un truco barato que os inventasteis para llamar la atención, ¿verdad?». Lo lógico, por puro despecho, para destruir la reputación de nuestro peor enemigo, sería decir: «Pues sí, fue todo un engaño de ese miserable mentiroso. No hubo ninguna nave». Sería el mecanismo de venganza absolutamente perfecto. Desmontar la mentira fundacional destruiría por completo el legado de su enemigo, de un plumazo. Pero en cambio, estos hombres actuaban de una manera rarísima. Es como si respondieran a esa pregunta diciendo: «A ver, ese tipo es un ser humano detestable, es un líder terrible, y lo odio con toda mi alma. Pero la nave espacial que vimos era 100% real y tocamos el metal con nuestras propias manos». O sea, es una disonancia cognitiva tremenda. Esto plantea una pregunta importante sobre la naturaleza de la evidencia histórica que nos queda hoy. Hoy en día contamos con proyectos académicos masivos como los Joseph Smith Papers. Para quienes no estén muy familiarizados con esto, es un esfuerzo exhaustivo y monumental que lleva décadas recopilando, transcribiendo y analizando absolutamente cada pedazo de papel, por pequeño que sea, relacionado con este periodo histórico. Hablamos de decenas de miles de documentos. Cartas privadas de enemigos, diarios íntimos de gente resentida, notas de vecinos cotillas. Exactamente todo eso. Se ha aplicado un nivel forense de escrutinio por parte de historiadores tanto afines al movimiento como profundamente críticos y escépticos. Todos han buscado la grieta desesperadamente. ¿Y qué han encontrado? Pues que no existe. No hay ni una sola línea documentada en un diario perdido, ni el eco de un chisme de taberna que sea creíble, ni una sola carta de despecho escrita a medianoche, y muchísimo menos una confesión en el lecho de muerte que demuestre que estos tres hombres coordinaron un engaño. El vacío absoluto de evidencia sobre una conspiración interna es, irónicamente, la evidencia histórica más abrumadora de la profunda convicción de estos testigos. Es que es apabullante, fíjate. Para ir sintetizando las ideas principales de este documento que hemos analizado hoy, la dualidad que nos plantea es implacable. Básicamente nos dice: a ver, si decides concluir que todo el asunto del Libro de Mormón fue un fraude fríamente calculado, tienes que estar dispuesto a creer en un milagro psicológico casi mayor que la propia aparición de un ángel. Tienes que aceptar una imposibilidad estadística brutal en el comportamiento humano. Tal cual. Tendrías que creer en una conspiración formada por auténticos idiotas o por actores de método con una disciplina militar inquebrantable. Hombres que voluntariamente eligieron la ruina financiera, el repudio de sus propias esposas, el estigma social continuo, las palizas y la amenaza real de ser asesinados a sangre fría antes que confesar una simple mentira. Una mentira que además ya no les daba absolutamente ningún beneficio y cuyo arquitecto principal ahora odiaban con todas sus fuerzas. Es que ese nivel de lealtad a un engaño que solo te produce sufrimiento, pues carece de precedentes en la historia criminal o sociológica. No hay casos así.
Creo que la reflexión más profunda que nos dejan estas fuentes, independientemente de la postura personal que cada uno tome sobre la historia de los ángeles, es el inmenso valor de no simplificar la historia. Exacto. Los hechos incómodos no deben ignorarse simplemente porque no encajan en una narrativa fácil y digerible. Ya sea que las generaciones futuras decidan clasificar a estos hombres como víctimas de una ilusión masiva o como testigos veraces de algo extraordinario, el registro documental es innegable. Mantuvieron una lealtad férrea a lo que sus sentidos percibieron, totalmente en contra de cualquier lógica de supervivencia. Es una lección fascinante, sobre la resistencia de la convicción humana. Pero bueno, antes de despedirnos, quiero dejar una última idea, un pequeño detalle rondando en la cabeza de quienes nos escuchan hoy. Algo que se menciona de manera muy breve al final del documento, pero que a mi juicio le da la vuelta a todo el tablero. A ver, cuenta. Pues que hasta este momento hemos estado debatiendo sobre visiones angelicales, sobre voces divinas y manos espirituales bajando del cielo. Fenómenos que al final del día pues pertenecen al ámbito de la percepción subjetiva o el misticismo, ¿no? Claro, son experiencias internas que no pueden ser medidas ni pesadas empíricamente en un laboratorio. Exactamente. Pero hay un pequeño detalle que lo cambia todo. Las fuentes mencionan a otros testigos adicionales, 8 hombres más. Y aquí el misterio deja de ser una cuestión puramente teológica y aterriza de golpe en el mundo material. Se vuelve tangible. Muy tangible. Porque estos 8 hombres no afirmaron haber visto luces celestiales ni ángeles en medio de un trance espiritual. Eran trabajadores rudos de campo, gente pragmática. Y lo que ellos afirmaron fue que a plena luz del día levantaron con sus propios brazos un objeto de metal frío que pesaba casi 27 kilos. Afirmaron haber manipulado físicamente hojas de metal, haber pasado las páginas y haber examinado los grabados antiguos con la yema de sus dedos. Y todo esto sin ningún elemento sobrenatural o místico de por medio. Fue una experiencia puramente táctil, física y mundana. Entonces nos quedamos con este enigma final. A ver, si asumimos que todo fue la alucinación colectiva de un joven supercarismático, ¿de dónde saca un adolescente endeudado que vive en una granja perdida de Nueva York en 1820 casi 27 kilos de un metal brillante parecido al oro, que encima está repleto de grabados minuciosos? Es una buena pregunta logística. Y la segunda parte, ¿cómo te las arreglas psicológicamente para sugestionar a 8 trabajadores de campo para que alucinen de manera colectiva y simultánea la resistencia, la fricción de las páginas y el peso aplastante de 27 kilos de un objeto físico que supuestamente no existe en la realidad material? Desde luego es un rompecabezas físico y psicológico fascinante para darle vueltas. Ya lo creo que sí. Para darle vueltas esta noche y muchas más. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración documental. Recordad, mantened siempre viva esa curiosidad analítica y sobre todo no dejéis de haceros las preguntas difíciles. Hasta la próxima. Thank you.